Siempre pensé que las grandes revelaciones vendrían con titulares estruendosos o peleas explosivas. Pero en mi vida comenzó con algo trivial, un pequeño pedazo de aluminio en la alfombra del baño que captó mi atención apenas entré. Había dejado las luces apagadas. Solo un delgado rayo de sol matutino se filtraba sobre el suelo. Me detuve un instante, preocupado de poder pisar algo afilado. Laura, mi esposa, no había dicho nada sobre haber dejado caer algo. Pero no sería la primera vez que un objeto pequeño terminaba en el lugar equivocado. Al agacharme, noté que el brillo provenía de un círculo redondo de aluminio, del tamaño de la punta de mi dedo meñique. Me resultaba familiar como el que queda cuando se saca una pastilla de su empaque. Un lado estaba en blanco, pero el otro decía 2. Ese detalle me hizo detenerme. Hoy era miércoles, lo que significaba que el aluminio debería cubrir la pastilla del martes. Yo no tomaba medicamentos. A mis 36 años estaba sano, más allá de algún que otro analgésico ocasional. Y Laura, hasta donde sabía, tampoco tomaba nada. Ambos habíamos tenido chequeos recientes y el médico nos dijo que estábamos en perfecto estado. Entonces, ¿por qué habría un pequeño círculo de aluminio etiquetado con 2 en el suelo de nuestro baño? Intenté descartarlo como un pedazo suelto de empaque. Tal vez algo que se nos había caído sin darnos cuenta. Pero un nudo de preocupación se formó en mi estómago. Las únicas pastillas diarias que habíamos tenido en casa eran las de control de natalidad de Laura hace unos años, antes de que me sometiera a una vasectomía. Ella había dejado de tomarlas, o eso creíamos. Después del procedimiento, si todavía estaba tomando la pastilla, significaba que estaba preocupada por quedar embarazada, lo que implicaba que la vasectomía no era suficiente o que había estado con alguien más. Podría haberle preguntado directamente, pero un instinto me dijo investigar antes de enfrentarla. Siempre he sido metódico. Después de muchas noches perfeccionando diseños en la oficina, sabía que necesitaba pruebas sólidas antes de decidir si estaba exagerando o tenía motivos reales. Guardé el aluminio, dejando todo exactamente como estaba, y conduje al trabajo con la mente llena de preguntas sin respuesta. En la oficina, en lugar de enfocarme en los contratos, comencé a buscar kits de ADN privados y equipos de vigilancia discreta. Mis pensamientos se oscurecieron rápidamente, pero necesitaba claridad. Si Laura estaba engañándome, quería saber con quién, desde cuándo y si nuestros hijos Mateo y Sofía eran realmente míos. Ordené grabadoras diminutas, cámaras ocultas, software de clonación de teléfonos y kits de ADN. Me sentí enfermo haciéndolo, pero me convencí de que era necesario. Durante los días de espera, observé a Laura, buscando cualquier comportamiento sospechoso. Parecía normal, su rutina no cambió, nuestras noches juntos seguían igual, nada delataba infidelidad. El viernes, recibí la entrega de los paquetes en la oficina. Por la tarde, fingí tener un horario ligero y regresé a casa temprano. Coloqué cámaras en el baño, la sala y el dormitorio. Era crucial para ver si Laura realmente tomaba la pastilla. Cuando los niños dormían, tomé muestras de ADN de ambos con cuidado de que no lo notaran y las envié al laboratorio. Esa noche, Laura llegó a casa, charlamos de cosas triviales. Luego se duchó. Aproveché para colocar una grabadora debajo de su asiento del coche y cloné su teléfono. Para mi sorpresa, no había nada sospechoso en ese dispositivo. Parecía que estaba usando un segundo teléfono, cuidadosamente escondido. En otro momento, mientras se duchaba, accedí al conducto de ventilación del dormitorio y encontré el segundo teléfono. Lo cloné rápidamente y lo devolví a su lugar. La lectura de los mensajes me destrozó, textos explícitos describiendo encuentros con otro hombre, bromas sobre cómo no sospechaba nada, incluso mencionaban coordinarse según mis viajes. El hombre nunca se nombraba, pero todo apuntaba a alguien cercano en su trabajo. Sentado frente a la pantalla, lloré mientras entendía la magnitud de la traición. Mi amiga y colega Carmen me consoló, asegurándome que ahora había que planear con cabeza fría. Fuimos a una abogada, Lorena, y discutimos nuestras opciones legales: divorcio por adulterio, fraude y angustia emocional, además de acciones contra la empresa y el hombre involucrado. Con el tiempo, aseguré mis activos. Compré las acciones de mi socio para proteger la compañía y todo el proceso de divorcio se manejó meticulosamente. Laura se mudó a casa de sus padres y finalmente, las pruebas de ADN confirmaron lo peor: Mateo y Sofía no eran míos. Aún así, hubo justicia, el hombre involucrado perdió su trabajo por violar las políticas de la empresa, y su esposa reaccionó de forma drástica cuando lo encontró con Laura. Después de semanas de papeleo, liquidaciones y ajustes, me quedé libre legal y financieramente. La vida estaba rota, pero había espacio para reconstruirla. Carmen, siempre fiel y cuidadosa, me acompañó en este proceso. Una tarde, al final, me dio un beso suave pero firme. Sonreí con la esperanza de un futuro donde pudiera amar y confiar de nuevo, mientras contemplaba la posibilidad de un nuevo capítulo. Pregunté con una mezcla de humor y nervios: ¿cuántos hijos crees que deberíamos tener? Ella sonrió ampliamente. Al menos 2, dijo, con los ojos brillando.
Pero primero veamos cómo nos va. Supe entonces que, aunque mi vida había sido volteada, un nuevo comienzo estaba al alcance. La traición había dejado cicatrices, pero también abría la puerta a una vida más honesta y prometedora. Los días siguientes fueron un torbellino de gestiones legales, reuniones con abogados y ajustes financieros. Cada paso que daba parecía arrastrarme más lejos de la vida que había conocido, pero al mismo tiempo me acercaba a una libertad que nunca había imaginado. Carmen me acompañaba a cada cita. Su calma y sentido práctico eran un ancla, mientras revisábamos los documentos finales del divorcio. Me explicó los detalles de las compensaciones. No solo recibiría lo correspondiente por la manutención de los hijos que no eran míos, sino también una parte del acuerdo con la empresa de Bill, lo que aseguraba mi estabilidad financiera. Por primera vez en semanas, respiré sin sentir un nudo en el pecho. Aunque legalmente libre, emocionalmente estaba exhausto. Cada recuerdo de Mateo y Sofía me dolía, pero Carmen insistía en que debía separar mi dolor de los pasos que estaba tomando. Una tarde, mientras ordenábamos los últimos papeles en la oficina, se sentó frente a mí y dijo: «Daniel, has hecho todo lo que podías. Ahora es momento de pensar en ti». Asentí con lágrimas contenidas, reconociendo que necesitaba permitir que la vida siguiera. Esa noche, mientras revisaba los correos electrónicos de la abogada, encontré las últimas confirmaciones. Laura había recibido todos los documentos de divorcio, y la empresa de Bill ya había procedido con la demanda interna. El hombre, que había causado tanto daño, ahora enfrentaba consecuencias por sus acciones. Con el paso de los días, fui reconstruyendo una rutina. Carmen y yo compartíamos cafés por la mañana y conversaciones largas sobre el futuro. No había presión, solo una sensación de seguridad y apoyo. Una noche, mientras caminábamos por el pequeño parque cercano a su apartamento, me dijo: «Nunca es tarde para empezar de nuevo, Daniel. Lo que pasó no define tu vida». Su voz tenía una calma que me reconfortaba, y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía creerlo. En el trabajo, la empresa había quedado protegida gracias a la reorganización de mis activos. Mis empleados seguían confiando en mí y su lealtad era un recordatorio de que algunas cosas no habían cambiado, que todavía podía construir y proteger con el tiempo. Empecé a considerar la posibilidad de tener hijos con Carmen. No de inmediato, pero la idea ya no me parecía lejana ni imposible. La confianza y la honestidad que compartíamos eran un terreno fértil para un futuro diferente, más sólido que cualquier ilusión que hubiera tenido antes. Una tarde de otoño, mientras organizábamos documentos en la oficina de casa, Carmen se inclinó hacia mí y susurró: «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Que podemos hacerlo bien esta vez». Sonreí, y por primera vez en meses sentí que podía imaginar un futuro donde el dolor del pasado no dictara mis decisiones. La historia de traición, mentiras y dolor había terminado, pero la de esperanza, reconstrucción y amor recién comenzaba. Caminé hacia la ventana, mirando cómo el sol caía lentamente sobre Valencia, y respiré profundamente. Por primera vez, estaba listo para abrir un nuevo capítulo. Carmen me tomó la mano y dijo: «Vamos paso a paso, Daniel. El futuro es nuestro», y así, con el corazón aún sensible pero lleno de posibilidad, comprendí que la vida podía girar inesperadamente. Y aún así, había espacio para la lealtad, el amor verdadero y la reconstrucción. Conforme pasaban las semanas, la vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Ya no había mensajes secretos, ni miradas sospechosas, ni dudas sobre la paternidad de Mateo y Sofía. Todo era limpio, transparente y seguro, y aunque las cicatrices emocionales seguían presentes, cada día se sentía un poco más ligero. Carmen y yo desarrollamos una rutina tranquila. Por la mañana compartíamos un café mientras revisábamos correos y planificábamos la semana. Ella siempre sabía cómo mantenerme centrado sin presionarme, y eso me hacía sentir que, por primera vez en años, alguien realmente entendía la magnitud de lo que había pasado. Su compañía era reconfortante sin ser invasiva, un equilibrio perfecto entre cuidado y respeto por mi espacio. Un sábado por la mañana, decidimos salir a caminar por el centro de Valencia. Las calles estaban llenas de luz dorada y un aire fresco de otoño. Mientras caminábamos, hablamos de todo y de nada, anécdotas del trabajo, recuerdos de la infancia y sueños que antes habían parecido inalcanzables. En un momento, me tomó de la mano y dijo: «Daniel, recuerda que no tienes que hacerlo todo perfecto. Solo sé tú mismo, y eso será suficiente». Su simple frase resonó profundamente en mí. Durante años, había vivido atrapado por la necesidad de controlar cada detalle. La familia, el trabajo, la casa. Pero con Carmen, aprendí que podía soltar un poco y aún así estar protegido, amado y respetado. Decidimos, poco a poco, abrirnos a la idea de un futuro juntos. Hablamos de viajes, de momentos simples como cenas sin interrupciones, de la posibilidad de formar una familia basada en la honestidad y la confianza. Cada conversación era un pequeño paso hacia la reconstrucción de mi vida. En la oficina, revisaba los informes financieros y sentía orgullo de lo que había logrado. Gracias a la reorganización de los activos y la compra de las acciones de mi socio,
La empresa estaba protegida. Y yo podía concentrarme en dirigirla, sin miedo a que los errores del pasado me alcanzaran. La lealtad de mis empleados y su confianza era un recordatorio constante de que algunas cosas seguían intactas, y eso me daba fuerzas para mirar hacia adelante. Una tarde, Carmen preparó una cena sencilla en su apartamento. Mientras cenábamos, miré a mi alrededor y me di cuenta de lo mucho que había cambiado mi vida en tan poco tiempo. La sensación de traición, de impotencia y de pérdida aún estaba presente, pero ahora coexistía con una esperanza real. Podía imaginar un futuro donde el amor no estuviera teñido de mentiras, donde la confianza no fuera un lujo sino una constante. Después de cenar, nos sentamos en el balcón, viendo cómo la ciudad se iluminaba poco a poco. Carmen apoyó su cabeza en mi hombro y susurró: no importa lo que haya pasado antes. Lo que importa es lo que construyamos juntos a partir de ahora. Sonreí y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo. El pasado había sido doloroso, pero me había enseñado a valorar la honestidad, el compromiso y la verdadera conexión humana. Esa noche, mientras me acostaba, pensé en todo lo que había perdido y en todo lo que estaba ganando. Comprendí que el dolor había sido necesario para llegar hasta este punto y que, aunque las heridas nunca desaparecerían por completo, podía elegir cómo dejar que afectaran mi vida. Con Carmen a mi lado, sentí que podía enfrentar cualquier cosa, reconstruir lo que había sido destruido y abrirme a la posibilidad de un amor genuino y duradero. Con el paso de los meses, la rutina se volvió un refugio y un recordatorio de que la vida podía ser sencilla y honesta. Carmen y yo compartíamos desayunos lentos, paseos tranquilos por Valencia y conversaciones que se extendían hasta la noche, hablando de sueños, de planes y de recuerdos que queríamos construir juntos. Cada gesto, cada mirada, era un recordatorio de que la confianza podía renacer incluso después de la traición más profunda en la oficina. Los resultados de las demandas y los arreglos financieros se consolidaban. La empresa estaba segura, protegida de cualquier reclamación y funcionando mejor que nunca. Los empleados, al ver que su líder había enfrentado la adversidad con determinación, sentían renovada confianza en el rumbo de la firma. Eso me dio una sensación de propósito renovado. Podía proteger a otros, además de a mí mismo, y eso me llenaba de orgullo. Un día, mientras revisábamos juntos los documentos de la empresa, Carmen me miró y dijo: Daniel, creo que es hora de que pensemos en algo más que trabajo das en ti. Entendiendo perfectamente a qué se refería. No había prisa, pero ya no sentía miedo de abrirme a la idea de formar una familia con ella. Podía imaginar la vida de manera diferente, sin secretos, sin engaños, solo con amor y compromiso mutuo. Poco a poco, también fui sanando las cicatrices emocionales de la traición de Vanessa y Bill. A veces, los recuerdos me dolían, pero la sensación de justicia y de cierre me ayudaba a ponerlos en perspectiva. Sabía que nunca olvidarían lo que había pasado, pero también comprendía que podía elegir qué espacio ocuparía ese pasado en mi vida. Una tarde de primavera, caminábamos por el parque junto al río y Carmen se detuvo. Tomó mi mano y me miró con una sonrisa tranquila. Daniel, cada paso que hemos dado nos ha traído hasta aquí. Lo que venga después será nuestro y lo enfrentaremos juntos. Sentí un calor inesperado en el pecho. La vida me había arrancado de mis certezas, me había hecho sentir traicionado y perdido. Pero también me había mostrado que la resiliencia y la paciencia podían abrir puertas que jamás imaginé. Esa noche, mientras nos sentábamos en el balcón, viendo la ciudad iluminada, nos abrazamos y dejamos que el silencio hablara. Era un silencio lleno de paz, de alivio y de promesas no dichas pero profundamente sentidas. Por primera vez en años, no había miedo, no había sospecha, solo la sensación de estar en el lugar correcto, con la persona correcta, listos para construir algo real. Al mirar el horizonte, comprendí que la vida puede voltearse de manera inesperada. Puede arrancarte lo que creías eterno y dejarte frente a un vacío. Pero también puede abrir nuevos caminos, más sólidos, más genuinos y más llenos de esperanza. Carmen me sonrió suavemente, y en sus ojos vi reflejado todo lo que había aprendido, que la verdad duele, pero la honestidad sana. Que las traiciones rompen, pero la lealtad reconstruye. Que la vida siempre da segundas oportunidades a quienes están dispuestos a recibirlas. En ese momento, supe que mi vieja vida había terminado y que esta nueva vida, aunque incierta, estaba llena de posibilidades. Con Carmen a mi lado, finalmente podía mirar hacia adelante, dejar atrás el dolor y abrirme a un futuro donde la confianza y el amor verdadero no eran una ilusión, sino la base de cada día por venir. Conforme avanzaban los meses, la relación con Carmen se fortalecía de manera silenciosa pero constante. No había prisa ni presión, solo la sensación de estar caminando juntos hacia algo genuino. Las conversaciones eran profundas, llenas de sinceridad y complicidad. Hablábamos de los errores del pasado, de lo que habíamos aprendido y de cómo queríamos construir un futuro basado en la confianza mutua.
Cada pequeño gesto de cuidado de Carmen me recordaba que la verdadera lealtad no necesitaba demostraciones espectaculares, solo constancia y respeto. Un fin de semana, decidimos ir a un pequeño pueblo cercano a Valencia para desconectarnos de la ciudad y respirar aire fresco. Mientras caminábamos por las calles empedradas, Carmen tomó mi mano y dijo: Daniel, mira todo esto. Ninguna de estas piedras sabe nada de nuestro pasado. Tal vez nosotros también podamos empezar de nuevo, sin la carga que hemos llevado durante años. Sus palabras resonaron en mí con una fuerza inesperada. Durante tanto tiempo había vivido con miedo y desconfianza, vigilando cada movimiento, temiendo mentiras escondidas. Ahora sentía que podía confiar sin reservas, que podía abrir mi corazón a alguien que nunca me engañaría. En el trabajo, los cambios implementados comenzaban a dar resultados. La empresa no solo estaba segura, sino que empezaba a prosperar nuevamente. Mis empleados, conscientes de que había tomado decisiones difíciles pero necesarias, me veían con renovada confianza. Esa sensación de control responsable me permitió centrarme en mi desarrollo personal y en la reconstrucción emocional, sin que el pasado me paralizara. Una noche, mientras revisábamos juntos la planificación financiera en la oficina de casa, Carmen se recostó en mi hombro y dijo: Daniel, hemos pasado por tormentas muy fuertes, pero mira dónde estamos ahora. Nada de esto habría sido posible sin tu fuerza y tu paciencia. Sonreí, sintiendo que cada lágrima, cada momento de miedo y cada duda habían valido la pena porque me habían traído hasta aquí. Por primera vez en años, no sentía la necesidad de controlar todo. Podía permitirme ser vulnerable, confiar y esperar que la vida respondiera con bondad. Pasaron semanas más, y la idea de formar una familia comenzó a surgir de manera natural. Hablábamos de tener hijos, pero sin presión, simplemente como una posibilidad futura, basada en la honestidad y en la seguridad que ahora sentía. La experiencia dolorosa con Vanessa y los niños me había enseñado la importancia de la transparencia y del compromiso genuino. No quería repetir errores, quería construir algo sólido desde el principio. Un domingo por la mañana, mientras caminábamos por un parque lleno de luz dorada, Carmen se detuvo, me miró a los ojos y dijo: Daniel, no podemos cambiar lo que pasó, pero podemos decidir cómo será nuestro futuro. Y yo quiero que sea contigo. Sentí un calor profundo en el pecho. La vida me había arrancado todo lo que creía eterno. Me había hecho sentir traicionado y perdido. Pero también me había mostrado que la resiliencia podía abrir puertas inesperadas. Esa tarde, de regreso en su apartamento, nos sentamos juntos en el balcón, viendo cómo la ciudad se iluminaba lentamente. Carmen apoyó su cabeza en mi hombro y susurró: Cada día es una nueva oportunidad, Daniel. Podemos hacerlo mejor esta vez. Suspiré, sintiendo que cada preocupación, cada lágrima y cada momento de incertidumbre finalmente habían encontrado su lugar en el pasado. Frente a mí estaba alguien que había demostrado que la lealtad y el amor verdadero existían, y que la vida podía ser segundas oportunidades cuando uno estaba dispuesto a recibirlas. Mientras el cielo se teñía de tonos anaranjados y rosados, comprendí que el capítulo de la traición y el dolor había quedado atrás. Ahora podía mirar hacia adelante, con Carmen a mi lado, listo para construir un futuro donde la confianza, la honestidad y la esperanza fueran los pilares de cada día. Y así, con el corazón aún sensible pero lleno de posibilidad, entendí que la vida siempre encuentra la manera de ofrecer un nuevo comienzo, incluso después de la oscuridad más profunda. Con Carmen, no solo estaba empezando una nueva relación, sino también una nueva versión de mí mismo, más fuerte, más sabio y listo para amar sin reservas. Conforme pasaban los meses, cada día con Carmen se sentía más natural y lleno de significado. Ya no había secretos, ni desconfianza, ni temores que ocuparan mi mente. Habíamos aprendido a comunicarnos sin reservas, a compartir los pequeños triunfos y fracasos del día, y a apoyarnos mutuamente en cada decisión. Esa estabilidad era un lujo que no había conocido en años. Y poco a poco, mi corazón herido comenzaba a sanar. Una tarde, decidimos visitar un pequeño café frente al río, uno que Carmen había descubierto por casualidad mientras caminaba por la ciudad. Nos sentamos en una mesa, cerca de la ventana, viendo cómo la luz del atardecer reflejaba destellos dorados en el agua. Mientras tomábamos un café, Carmen me miró y dijo: Daniel, mira todo lo que hemos logrado, solo siendo honestos entre nosotros. No ha sido fácil, pero valió la pena. Sentí, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo de confiar completamente en alguien. La vida me había enseñado lecciones duras, pero también me había mostrado que la resiliencia podía traer algo mejor, algo genuino. En la oficina, las cosas también habían cambiado. La empresa prosperaba, protegida de cualquier reclamación externa, y los empleados mostraban un renovado sentido de lealtad y motivación. Saber que podía cuidar de ellos y de su seguridad me daba un propósito renovado. Y un recordatorio de que no todo en la vida dependía de lo que había perdido. Carmen y yo empezamos a hablar más seriamente sobre el futuro. Discutíamos la posibilidad de tener hijos, no como una obligación, sino como un proyecto compartido.
basado en la confianza y en la seguridad que ahora sentíamos. Cada conversación era un paso hacia adelante, un recordatorio de que podíamos construir algo sólido desde cero, sin las mentiras y traiciones del pasado. Una noche de primavera, después de una cena sencilla en casa, nos sentamos en el balcón viendo cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Carmen apoyó su cabeza en mi hombro y susurró: «Cada día es una nueva oportunidad, Daniel. Podemos decidir cómo queremos que sea nuestra vida, y yo quiero que sea contigo». Sentí un calor profundo en el pecho. La traición y el dolor que había sufrido con Vanessa y Bill habían dejado cicatrices, pero ahora existía la posibilidad de un amor que no tuviera sombras ni secretos. La experiencia me había enseñado a valorar la honestidad, a proteger lo que era mío y a abrirme solo a quienes demostraran lealtad y respeto. Pasaron los días y las semanas, y con cada una me sentía más fuerte, más libre y más seguro de mis decisiones. Carmen y yo encontrábamos pequeñas alegrías en lo cotidiano. Un paseo por el parque, una cena improvisada, risas compartidas frente a un café caliente. Cada momento construía un puente hacia la vida que siempre había deseado, pero que nunca pensé que podría recuperar. Un domingo por la tarde, mientras caminábamos junto al río, Carmen se detuvo. Me tomó de la mano y dijo con una sonrisa tranquila: «Daniel, todo lo que pasó nos ha enseñado algo importante. No podemos cambiar el pasado, pero podemos decidir nuestro futuro. Y yo quiero construirlo contigo». Asentí, sintiendo que cada lágrima, cada noche de insomnio y cada momento de incertidumbre había valido la pena porque me habían traído hasta este punto. La vida había destruido mi antigua existencia, pero también me ofrecía la oportunidad de reconstruirla con alguien que demostraba ser leal y verdadero. Esa noche, mientras nos sentábamos en el balcón viendo el cielo estrellado, comprendí que había llegado el momento de dejar atrás el pasado por completo. Con Carmen a mi lado, podía mirar hacia adelante con esperanza, sin miedo y con la posibilidad de un futuro donde el amor y la confianza fueran las bases de cada día. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo era posible. El dolor había sido intenso, pero había cumplido su propósito: enseñarme a valorar lo que realmente importa y a reconocer a quien estaba dispuesto a luchar por mí, sin reservas ni engaños. Con Carmen a mi lado, la vida parecía abierta y brillante, lista para ser vivida plenamente. Cada día era una nueva oportunidad para construir, amar y aprender. Y aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían del todo, podía mirar hacia adelante con la certeza de que esta vez el amor verdadero y la honestidad serían los cimientos de todo lo que viniera.